Colombia ha elegido, dejándome dos grandes preguntas. La primera es, ¿por qué la derecha dejó sola a Paloma? La segunda pregunta es, ¿en qué consistió el embrujo del felino? Debe haber algo muy profundo que los impulsa a ver el país sin matices, sin colores, sin esperanza y creer que todo el que no sea de derecha es una amenaza letal. Sin duda, juzgar y descalificar al otro es un camino fácil. Escuchar con atención argumentos requiere tiempo de contrapreguntar, de indagar si se quiere llegar a entender el punto del otro, pero un agravio cierra cualquier posibilidad de diálogo. Porque yo no tengo aspiraciones políticas. Yo no soy pretencioso. Entonces, Yo soy arrogante. ¿Por qué la derecha dejó sola a Paloma? Quizá por un machismo endémico, por una homofobia vergonzante. Lo digo porque nunca escuché argumentos para no escogerla. Simplemente después de la consulta la abandonaron en silencio. Ella hizo todo por reconocer a su padre como la luz en el camino y ratificó que la que mandaba era ella, dándole su periodicazo a la fórmula vicepresidencial. Entiendo la desconfianza que generó la fórmula vicepresidencial del señor de la izquierda, porque dejó el colegio y no terminó la secundaria. Pero Paloma es egresada de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en el NYU. Y su fórmula tiene hasta PhD de la Universidad de Toulouse en Francia. Tiene una disciplina política, tiene un partido, se conoce su actuar, nos dice compatriotas, no cafres malagradecidos, aunque debe pensarlo. Hay una canción de los hermanos Zuleta titulada Ahí vas Paloma. Y ahí vas Paloma con mi cariño, que nadie sepa que me destrozaste el nido. Creo que es una especie de paradoja. Lo que veo es que los uribistas le destrozaron el nido a Paloma y acabaron hasta con el nido de la perra porque no los veo muy presentes en el nuevo gabinete. La segunda pregunta es, ¿en qué consistió el embrujo del felino? Cuando el señor se postuló, era un personaje tan mediático que en mi clara ignorancia sobre la política y la sociedad solo me llevó a pensar que no iba a quedar de nada, fundamentalmente porque todos sabíamos que era un personaje variopinto, abigarrado, según el iconoclasta, ateo, confeso, sibarita, con lo cual era más un fanfarrón, un torturador de gatos y se ufanaba de haberlo hecho, abiertamente machista por su trato a las mujeres en sus entrevistas, desde invitarlas a jugar al teto, a descalificarlas, pidiéndoles mirar fotos en donde presuntamente había un miembro de algún grupo delictivo debajo de su pantalón. Y a eso le sume que pensé equivocadamente que los colombianos de bien que rechazan con vehemencia la cercanía de políticos con grupos guerrilleros, rechazarían la cercanía al corazón del paramilitarismo y esa lucha que dio para defender sus intereses. Para mí esa configuración era suficiente para no verle mucho futuro político. Nunca lo juzgué por sus gustos extravagantes. El hecho de que él se vistiera como un invitado a la Met Gala me parecía respetable, pero llegaba a excesos que me ponían en duda su salud mental, incluso porque tomarse una foto dentro de un avión privado con un sombrero de ala ancha de medio lado y gafas de sol, a eso ni Pedro Navaja ni Juanito Alimaña se atrevieron a tanto. Pero dije, veamos qué nos trae, escuchémoslo un poco más. Quizá pueda tener algún tipo de sesgo con ese defensor de delincuentes sin experiencia en lo público que reniega de su país y ahora es El Salvador. Y el señor comienza declarándose como enemigo acérrimo de quienes deberían ser no más que sus contradictores políticos y no tan tranquilo con ese exabrupto indica que los va a destripar y seguido los nombra como una plaga a la que hay que erradicar. Para mí en ese punto ya es suficiente.
Nos hemos matado entre colombianos desde el siglo XIX, por lo menos la guerra de los 1000 días en 1899, aunque para muchos empezó apenas en 1946 con la violencia partidista. Entonces digamos que son 80 años por lo menos, pero pueden ser 200 si hablamos de las guerras independentistas. Yo no sé, pero a mí el tema me agota, me agobia el hecho de pensar que el país elija a un exguerrillero o elija a un defensor de paramilitares que hable de querer destripar y erradicar al que piense diferente con un gran rótulo de izquierda, es que no estamos hablando de unos pocos que no lo eligieron. Matemáticamente hubo más votos que no lo eligieron que los que lo eligieron. Los que votaron en blanco tampoco lo eligieron. Me pregunto qué pasó por la mente de los que votaron por él antes que por Paloma. Eso para mí me sigue dando vueltas en la cabeza y es un gran misterio y no creo que sea por brutos o por vocación de asesinos. Debe haber algo muy profundo, creo que emocional, porque lo racional no lo encuentro, que los impulsa a ver el país sin matices, sin colores, sin esperanza y creer que todo el que no sea de derecha es una amenaza letal. Hace poco vi un debate de Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Sarmiento, transmitido el 11 de febrero de 1986 por RTI Televisión y Producciones GES. Porque como ha dicho el doctor Galán muy bien, no únicamente los empleados públicos, doctor Gómez, sino todos los asalariados. Y encuentro dos cosas importantes. Primero, la cultura conceptual del debate, el respeto y la calidad intelectual. Me gustaría saber qué pensarían estos dos estadistas del felino y del papel de sus familiares en esa elección, porque unos y otros, de forma diferente, eso sí, la favorecieron. Y segundo, se ve un país muy parecido al actual, los mismos problemas estructurales de pobreza que se reflejan en nuestra realidad, lo que indica que estamos en la rueda del hámster, más preocupados por destruirnos que por avanzar. Ahora voy a hacer una aclaración. En estas elecciones y en las anteriores no voté porque el destino me ha impedido prever con suficiente tiempo en dónde estaré en las fechas de los comicios. Ahora, yo siempre pierdo y he perdido al elegir. No supero la pérdida de Mockus hace 16 años. Filósofo, matemático, exalcalde de Bogotá, transformó la cultura de la ciudad. Se le paró firme a los taxistas en su momento, recto y con carácter. ¿Y por qué no lo eligieron? Porque no hablaba de acabar a bala las FARC, mientras Santos iba a seguir con la seguridad democrática que en 8 años no lo pudo hacer. Ahora sí llegó el que lo va a hacer en 3 meses. Santos traicionó a sus electores, pero Mockus seguro no hubiera dado tantas concesiones o gabelas a las FARC. Tenía todo para ser un buen presidente, pero la mayoría votó por la guerra y los traicionaron. La traición salvó vidas, acabó parte del conflicto y vino Duque a reversar lo ganado, a fomentar la guerra nuevamente, a no cumplir, a malgastar la plata de la paz. Lo cierto es que apostó por la guerra. Eso es lo que puedo ver como factor común. Hay una mitad mayoritaria, si la expresión se permite, que quiere guerra, destripar. Por ahí puede ser que va el agua al molino. Si me preguntan entre los candidatos, había varios que me parecían mejores que Cepeda, de la Espriella y Valencia, que era donde se encontraba la tensión, la polarización, el extremo. Dos exalcaldes con PhD, López y Fajardo. Un exministro de una región marginal con una historia de vida ejemplar, formado con un buen récord en sus gestiones y un talante único, Murillo. Ahí había preparación, experiencia y decencia.
3 opciones que a mí me parecían realmente mejores que las 3 anteriores que punteaban en las encuestas, pero el país decidió por otras muy diferentes. Yo tengo algo de sangre fenicia, mi abuela era siria, entonces se me salió por ese lado el árabe con el arenque y tal. Quiero entender cómo elige el país y comencé con mi propio ejercicio y les voy a explicar cómo elijo yo. Parto por un modelo de país. A mí me aterra que hoy las personas usen de ejemplo El Salvador, Argentina y Estados Unidos. No sé si no leen noticias, pero no son un ejemplo a seguir. Algún distraído preguntará que Estados Unidos, ¿por qué no? Y le recuerdo que está pasando por un momento de desaceleración y presiones inflacionarias con un impacto en la clase media y baja que se ve afectada por el crecimiento de activos financieros que benefician a los más ricos, y a eso sumémosle la guerra con Irán y con los migrantes, que también es otra guerra que armó. En lo personal, creo que los puntos de referencia deben ser altos. En mi caso, los países nórdicos muestran una cultura fuerte que se refleja en su economía, en consecuencia en la calidad de vida de sus ciudadanos. A finales del siglo XIX y a principios del XX eran países relativamente pobres. Desde los años 30 hasta los 80 aparece el famoso modelo socialdemócrata nórdico. Ahí es donde nos deberíamos fijar respondiendo a la pregunta ¿cómo salir de la pobreza? Hagamos un recorrido por las características más sobresalientes de los nórdicos. Alta confianza interpersonal es quizá su característica más importante. En los países nórdicos es común asumir que la gente cumplirá su palabra, las instituciones funcionan, el Estado administra razonablemente bien los recursos. Por eso hay menos controles informales y burocráticos en muchas situaciones. En cambio, nosotros queremos vivir del bobo, el vivo vive del bobo y la clave es no dar papaya. Ellos piensan en la igualdad y baja ostentación. Existe una fuerte norma cultural de no presumir el éxito. En Escandinavia es famoso el concepto de la ley de Hante, una norma social no escrita que, simplificando, dice no te creas mejor que los demás. Esto hace que incluso personas muy exitosas mantengan un perfil bastante discreto, tan discreto como nuestro presidente y su campaña, como las camisetas adaptadas de la Selección Colombia, como la narcoestética. Otra característica, puntualidad y planificación. La puntualidad no es vista solo como cortesía, es una forma de respeto. Las reuniones empiezan a la hora, los compromisos se cumplen. La planificación suele ser a largo plazo. Acá somos los reyes de la improvisación, del yo resuelvo, y a muchos les parece que es elegante hacer esperar al otro, como el presidente saliente experto en no llegar. Comunicación directa. Generalmente hablan de forma clara, concreta, sin rodeos, pero esa franqueza casi siempre va acompañada de respeto. No es común elevar la voz o dramatizar una discusión. Nuestro presidente piensa todo lo contrario, grita e insulta. Eso es lo que elegimos. Baja distancia al poder. Los jefes suelen ser muy accesibles. En muchas empresas no hay oficinas ostentosas, el director almuerza con el resto, se fomenta la participación. El liderazgo suele ser colaborativo más que autoritario. Acá es un valor dejar claro quién es el que manda, el patrón. Individualismo, pero con sentido colectivo. Es una combinación que a veces sorprende. Son sociedades muy individualistas, respetan la autonomía, valoran la independencia, fomentan que los jóvenes abandonen pronto el hogar, pero al mismo tiempo creen firmemente en contribuir al bienestar colectivo mediante impuestos y normas comunes. En cambio, a nosotros nos gusta evadir, saltarnos la fila, vacunarnos antes que el que le toca. No quiero extenderme, pero sería mucho. Relación especial con la naturaleza. El contacto con el entorno natural forma parte de su identidad. Senderismo, esquí, navegación, pesca
y vida al aire libre son actividades muy comunes. Existe además un profundo respeto por el medio ambiente. En Noruega se explota petróleo y gas 100% offshore, marítimo. Sin embargo, el fracking no es permitido. Nosotros, ¿qué queremos hacer con nuestro nuevo presidente? La educación y el aprendizaje permanente. La educación no se entiende solo como un medio para conseguir empleo. También se considera una herramienta para formar ciudadanos críticos y autónomos. La formación continua es muy valorada. Nosotros acá la queremos para adoctrinar, para decirle a los jóvenes qué es lo que tienen que elegir. Baja corrupción. Más allá de las leyes existe una fuerte presión social contra conductas poco éticas. La confianza mutua facilita el funcionamiento de las instituciones. En cambio acá la corrupción es endémica y nos gusta fomentarla tanto como podamos para cualquier trámite, para agilizar un pago, para que nos permita sacar la cédula, el pase, una cita médica, lo que sea. Búsqueda del equilibrio. No suelen admirarse a quienes trabajan 16 horas diarias de manera permanente. Se valora mucho el equilibrio entre trabajo, familia, salud, tiempo libre. El éxito no se mide únicamente por el ingreso económico. Desde una perspectiva psicológica, si tuviera que resumir el perfil de la cultura nórdica, en 5 palabras serían confianza, responsabilidad, moderación, autonomía y cooperación. Entonces, cuando veo cómo vota Colombia, no veo esperanza porque estamos sumergidos en el odio, sin una educación política y todo lo que diga social genera odios y esos odios generan rechazo en los otros y se perpetúa la violencia. Por eso creo que personajes belicistas como Uribe, Rodolfo Hernández y Abelardo de la Espriella conectan con ese subconsciente colectivo de odio y de violencia con tanta facilidad, añorando exterminar todo lo que sea diferente, porque acá la propuesta, exterminar delincuentes, es exterminar a los de la izquierda, a la gente no le parece grave, le parece folclórico, correcto, que sería lo peor porque tendrían que acabar con medio país y esa historia de liberales y conservadores ya la vivimos, el Bogotazo también, el robo de las elecciones de Rojas Pinilla de igual manera y seguimos fomentando un modelo de odio desconociendo la catastrófica que ha sido nuestra historia. Un país en paz es un país productivo. Nos tenemos que unir contra la corrupción. Y los delincuentes, no convertirnos en asesinos. Y el próximo domingo, un episodio más del Viejito Tierno. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita. Compartir, dar like y comentar. Es más fácil defender al diablo porque el diablo fue el expulsado del paraíso. La fantástica idea de simular un ataque de epilepsia para que se suspendiera ese examen. Las mujeres deben ir maquilladas todo el tiempo y con tacones. Yo quisiera hacer un seminario, pero mi mujer no me deja. ¿Cómo ser un playboy y no fallar en el intento? No, yo siempre levanté más porque al final las mujeres buscan tipos interesantes, no buscan caras bonitas. Considero un costeño universal. Del sur, yo soy un costeño del Mediterráneo.